Continúa la invasión de centroamericanos a México. El gobierno federal actual ya le está abriendo de par en par las puertas a estos migrantes. Los que sí están haciendo algo son los gobiernos locales y los gobiernos estatales. Pero el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada. Al contrario, les está abriendo las puertas, les está dando alojamiento, dando casa, les está dando techo, les está dando comida, ropa, papeles, todo. Esto ya se salió de control. Y para colmo, el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, que en unas semanas tomará posesión de México, ha dicho que es algo de locos. O sea, no nos cabe a muchos mexicanos la idea de que López Obrador quiera darle empleo a todos estos miles de centroamericanos en la construcción del Tren Maya. ¿Cómo es posible que esta mega construcción que se va a hacer en territorio nacional, en vez de darle esos puestos de trabajo a los mexicanos, se los va a dar a personas extranjeras que entraron al país con lujo de violencia, agrediendo a las autoridades mexicanas, exigiendo transporte, exigiendo buena comida, exigiendo buenos tratos? Es algo inadmisible. El pueblo de México debe oponerse a esas medidas estúpidas de López Obrador que quiere hacer. Yo estoy a favor de muchas de las cosas que quiere hacer López Obrador, pero en esta sí se voló la barda. Es algo inadmisible, algo absurdo. Todas estas caravanas, la primera de 7,000 personas que entraron a México y las que se vienen, porque vienen grupos de migrantes de Honduras, de Colombia, de Venezuela, se dice por ahí también de Brasil. Y todos estos migrantes llegarán a la frontera con Estados Unidos, pretenden llegar a Tijuana. En Tijuana no crean que está el clima de Quito, Ecuador, o de Tegucigalpa, o de Lima, Perú, no. Tijuana es una ciudad que en estas fechas, entrando el invierno, es una ciudad muy fría. ¿Ustedes creen que todos esos migrantes, todos esos miles de migrantes, van a aguantar ese frío ahí? Porque además Donald Trump ya ha dicho que no les va a dar techo de 4 paredes. Van a ser carpas instaladas a la intemperie y mucha gente va a sufrir el frío. No les quepa ni la menor duda de que desgraciadamente habrá personas que fallezcan por el frío. Si hay personas en esas ciudades fronterizas con Estados Unidos que son originarias de esas ciudades, personas que fallecen, ahora, ¿cómo les irá a personas que vienen de otros países más calientes, donde el frío prácticamente es casi nulo? ¿Cómo les irá a esas personas? En este momento, caravanas organizadas muy grandes se acercan a nuestra frontera sur. Algunas personas lo llaman una invasión. Es como eso. Avasallaron la frontera mexicana. Son gente dura. En muchos casos, muchos hombres jóvenes, fuertes, y quizás gente que no queremos en nuestro país, pero lo averiguaremos de manera legal. Avasallaron la policía mexicana y lesionaron en algunos casos a soldados mexicanos. No son gente inocentes. Mucha gente difícil y dura. Lesionaron, atacaron, y la policía y las fuerzas militares mexicanas sufrieron. Agradezco lo que intenta hacer México. Así que comenzaré por decir que estas caravanas ilegales no podrán ingresar a Estados Unidos y deberían regresar ahora, porque pierden su tiempo. Pero aquí hay que entender lo que hay de fondo en todo esto. Hay que entender que estas caravanas tienen como finalidad desestabilizar a los Estados Unidos. Ese es el principal propósito. La gente no se reúne de la noche a la mañana y decide venirse en manada, miles de personas, salir de su país y viajar caminando hacia otro país. No. Aquí hay mano negra, hay pruebas de que se les pagó a la primera caravana de más o menos 7,000 personas para que se animaran a salirse de sus países. Claro que lo decidieron porque en sus países
hay pobreza, hay problemas políticos, hay mucha inseguridad, pero se aprovecharon de ello. Son carne de cañón que usan para una guerra política, una guerra financiera, una guerra por el poder de Estados Unidos. Y lo que se pretende es que estas caravanas lleguen a la frontera con Estados Unidos y suceda algún altercado, algún incidente en el que se dañe físicamente a algunos migrantes o a muchos migrantes, y los medios de comunicación van a victimizar a todos estos migrantes y van a satanizar a Donald Trump. Y con ello pretenderán que el pueblo norteamericano se ponga en contra de su gobierno. Es decir, quieren derrocar a Donald Trump. Esa es la meta, la finalidad de estas caravanas. ¿Por qué quieren hacer eso? Bueno, si han seguido mis videos, ya tendrán una idea del por qué. Donald Trump ha hecho muchas reformas en Estados Unidos que no les ha gustado a las grandes élites de poder. Élites del sector salud, élites del sector político, del sector financiero, del sector comercial. Y todas estas élites que son muy poderosas quieren evitar que Donald Trump comience a atacar Wall Street, comience a atacar al sistema financiero de Estados Unidos. Esa es su gran lucha de Donald Trump. Luchar contra Wall Street significa también luchar contra el complejo militar industrial, contra la CIA. Todas estas élites que no nada más manejan sus hilos en los Estados Unidos, mantienen al mundo esclavizado, lleno de guerras, lleno de países en crisis, lleno de problemas políticos y sociales. Y les guste o no les guste a mucha gente, Donald Trump está luchando contra todo eso. Ese es el problema de fondo. Estos migrantes son carne de cañón para lograr el control de Estados Unidos, para que el sistema financiero internacional rapiñero que existe en el mundo se mantenga. Lo que tiene que hacer el pueblo de Estados Unidos es resistir a los medios de comunicación que los van a bombardear, que van a poner a los migrantes como víctimas y van a poner a Donald Trump como el gran verdugo, como el gran racista y xenófobo. Para fortuna del mundo, muchos estadounidenses ya abrieron los ojos, ya no quieren más migrantes, ya entendieron que la migración es un tema de seguridad nacional y ya entendieron que la migración en el mundo ha generado mucha desestabilidad en los países. Y aquí creo que Donald Trump debe exigir al gobierno mexicano que lleve su ejército a la frontera sur, a la frontera con Guatemala, incluso a la marina, porque están entrando por todas partes, están entrando por tierra, por río, por mar, por todas partes. Y ahorita habrá, no sé, pero yo calculo que habrá unos 10,000 migrantes en territorio mexicano. ¿Cuántos más van a llegar? Si ya se está hablando de que se están formando grupos en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Y todos esos migrantes no van a pasar a Estados Unidos. Va a ser un proceso largo. El gobierno de Estados Unidos los va a poner al límite, y sobre todo en el frío allá en Tijuana, los va a poner al límite. Muchos se van a regresar, pero la mayoría se van a quedar en territorio mexicano. Y la desestabilización que van a hacer también en territorio mexicano va a ser muy grande. Por eso el gobierno de Estados Unidos debería ya exigirle al gobierno de Peña Nieto y al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador que cierre sus fronteras. Es un tema muy delicado porque también son seres humanos los migrantes, pero no se dan cuenta que están siendo manipulados. Y se debe tomar todo con mucho tacto, mucha humanidad, mucho tacto, pero sí siendo firmes en la decisión de que esta migración ilegal no debe continuar. Espero sus comentarios, los leo todos, no le doy like a todos, pero créanme que los leo todos. Saludos.